El día de hoy nos corresponde estudiar la función racional. Antes de empezar a estudiar la función racional, de ver su gráfica, de ver su ecuación, es bien importante que recordemos lo que es una función polinomial. Resulta que la función polinomial y la función racional están muy relacionadas, ¿ok? Entonces, ¿qué es una función polinomial? Quiero que pienses en sus ecuaciones posibles, quiero que pienses en sus gráficas posibles. Si no lo recuerdas, no hay problema. Te voy a mostrar unos ejemplos. Una función polinomial pues tiene mucha variedad. Puede ser una cúbica, puede ser una cuadrática, una lineal o una constante, por ejemplo. Pero ¿cuál es la característica de su ecuación? La característica de su ecuación es que los exponentes de cada variable son enteros positivos. No se vale que aparezcan números negativos o que aparezcan fracciones. Tampoco es posible que las variables aparezcan en un denominador o bien en una raíz, ¿sí? En cuanto a las gráficas, pues también sabemos que en las gráficas hay mucha variedad. Aquí tenemos la gráfica de la cúbica, de la parábola, de la lineal y de la constante. Fácil, ¿verdad? Ok, ahora sí empezamos con lo que es la función racional. Ya teniendo en mente lo que es una función polinomial, va a ser más sencillo comprender lo que es una función racional. Lo primero que vamos a ver de la racional son las características de la ecuación. Una función racional, para entender su ecuación vamos a ver la palabra racional. Racional viene de ración, y ración significa fracción, por lo cual una función racional siempre va a venir a manera de fracción. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué aparece en el numerador y en el denominador de esta fracción? La respuesta es, arriba tiene que aparecer un polinomio y abajo tiene que también aparecer un polinomio. ¿Ok? Nada más hay una restricción que tenemos que cuidar. En el denominador es necesario que al menos haya una variable. No es posible que te quedes nada más con una constante. Necesariamente debe haber variable. ¿Ok? Para revisar si esto quedó claro, vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí me pide que indique cuál de las siguientes funciones son racionales. Si observas el inciso A, arriba hay polinomio, abajo hay polinomio, este es racional. Inciso B, pues sabemos que la constante es un ejemplo de un polinomio, por lo cual en el numerador sí hay polinomio, en el denominador también. Ahora vamos a ver el inciso C. Aquí hay un problema. Si bien arriba hay un polinomio, abajo es importante que exista al menos una variable, y aquí no hay variable. Entonces esta no se puede considerar polinomial. De hecho, esta es una función lineal. Vamos ahora con el inciso D. Observa el numerador y observa el denominador. Arriba no hay problema, aquí hay una polinomial, pero abajo hay una raíz. Esto hace que no sea una función racional. Recuerda, tiene que ser polinomio arriba y polinomio abajo. Finalmente observamos el inciso E. Arriba hay una constante y la constante es un ejemplo de polinomial. Está bien. En el denominador hay una variable, entonces esta también es una función racional. ¿Ok? ¿Queda claro? Muy bien, ahora vamos con la parte de la gráfica de una función racional. Existen dos tipos de funciones racionales de acuerdo a sus gráficas. Vamos a empezar con las que son más simples. Lo primero que te quiero mostrar con estos ejemplos es la forma de la gráfica. Primero quiero que te familiarices con la forma de la gráfica antes de ver la técnica para graficar. Y aquí te muestro las gráficas. Obsérvalas bien, ¿te son familiares? Pues claro que sí. A la izquierda observas una línea recta, a la derecha observas una parábola. Pero tienen algo en particular estas gráficas. ¿Qué es lo que puedes observar? Pues aquí hay puntos vacíos. Son muy parecidas a las polinomiales, excepto por ese elemento, hay puntos vacíos ahí. ¿Ok? La pregunta es, ¿por qué existirán esos puntos vacíos? Y la respuesta es que estamos trabajando con ecuaciones que son fracciones y que tienen en el denominador una variable. Por lo cual, al momento que las estamos evaluando, va a haber algún valor que va a provocar que el denominador sea 0, y tú sabes que una fracción con denominador 0 no puede existir. Por ejemplo, aquí en la izquierda. Aquí va tomando todos los valores. Pero cuando llega a menos 1, pues si sustituimos menos 1 en esta ecuación, menos 1 más 1 me va a dar 0. Y eso no puede existir, lo cual genera este punto vacío. Si observamos la derecha, toma todos estos valores, pero cuando llega al menos 2, pues si sustituimos menos 2 más 2 aquí en el denominador me va a dar 0. Una fracción con denominador 0 no existe.
y me genera este punto vacío. ¿Ok? Entonces, este es el tipo de gráficas que vamos a trabajar primero, aquellas que tienen puntos vacíos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando tú utilizas la calculadora y quieres tú calcular este tipo de valores cuando te dan puntos huecos? Pues en la gráfica te va a dar error. De esta manera tú vas a poder identificar cuando un punto se refiere a un punto vacío. ¿Ok? Vamos ahora sí en forma a trabajar con la técnica para graficar estas racionales. Para ilustrar la técnica, voy a utilizar el siguiente ejemplo. Traza la gráfica de la ecuación y igual a x cuadrada menos 1 entre x más 1. Lo primero que vamos a hacer en este tipo de ecuaciones es factorizar el numerador y simplificar la expresión. Observa aquí la ecuación. Lo que requerimos es que aparezca una nueva expresión en donde el numerador esté factorizado. Entonces observa esta expresión. Se trata de una diferencia de cuadrados. ¿Cómo es que se factoriza una diferencia de cuadrados? Si recuerdas, requerimos de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x cuadrada pues es x. La raíz cuadrada de 1 pues es 1. Y lo que hacíamos a continuación era colocar dos binomios en donde aparecieran esas raíces, solo que un binomio aparece con menos y otro binomio aparece con más. A esto le llamamos binomios conjugados. ¿Qué hacemos ahora para simplificar? Cancelamos el factor que aparece igual arriba y abajo. Y en este caso, pues nos va a quedar como resultado x menos 1. Paso número 2. Ya que simplifiqué, lo que voy a hacer es graficar aquello que obtuve. En este caso, como obtuve x menos 1, es una ecuación que yo ya sé graficar, es una función lineal. Para obtener esa línea, primero tengo que fijarme en la intersección con el eje de las y, que es la constante. Entonces me voy al eje de las y y ubico ese valor. Aquí pongo el menos 1. Si recuerdas, ahora es necesario observar la pendiente. Como no hay coeficiente, yo sé que mi pendiente es 1. Si el 1 lo escribo a manera de fracción, pues sería 1 entre 1. Entonces lo que voy a hacer es subir una unidad y 1 a la derecha y colocar el siguiente punto. ¿Ok? A partir de esos dos puntos ya puedo trazar mi línea. Y si recuerdas las imágenes que te pasé al principio, la diferencia entre las polinomiales y las racionales es que existen puntos huecos, puntos vacíos. Entonces nuestro siguiente paso es encontrar las coordenadas del punto vacío. Bueno, primero vamos a buscar la coordenada x del punto vacío. Y recordemos, lo importante es buscar aquel valor que hace que el denominador sea 0, ya que las fracciones con denominador 0 son las que no existen y son las que provocan puntos vacíos. Entonces, la secuencia es muy sencilla. Necesitamos centrarnos en el denominador. Este denominador lo que vamos a hacer es igualarlo a 0 y despejar. Nos quedaría x igual a menos 1. Entonces, el valor que hace que el denominador sea 0 es menos 1. Seguramente en este caso puedes visualizar que es muy sencillo entender que cuando pongo el menos 1 aquí, pues me va a dar un 0. En ocasiones hay expresiones un poquito más complicadas, pero no hay problema, simplemente lo que vas a hacer es igualar a 0, despejar y ya vas a obtener ese valor, ¿sí? Entonces mi coordenada x es menos 1. Me falta la coordenada y. Y observa lo siguiente, este punto vacío va a ser un punto de esta gráfica. Entonces por eso, como siguiente paso para encontrar la coordenada y, lo que voy a hacer es tomar la ecuación con la cual grafiqué y sustituir ese valor que acabo de encontrar, este menos 1. Me quedaría entonces que y es igual a menos 1 menos 1, y si hago la operación, pues me queda que y es igual a menos 2. ¿Ok? Entonces coloco ese valor y ya tengo las coordenadas del punto vacío. ¿Sí? Recapitulando, la coordenada x se obtiene del denominador despejando. Posteriormente ese valor lo sustituyes en la ecuación que obtuviste para graficar y te va a quedar la coordenada y. Ubicamos ese elemento, nos queda aquí en la gráfica y hemos terminado la gráfica que requeríamos de esta racional. ¿Ok? Vamos a practicar esta secuencia, es muy sencillo lo que tenemos que hacer. Primero se tiene que factorizar y simplificar, posteriormente se traza la gráfica resultante y finalmente se encuentra la coordenada x y la coordenada y del punto vacío. Te pido por favor que para practicar siga las instrucciones en silencio de tu profesor.